Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días calientes, cargados de información y por supuesto la vamos a reflejar aquí con los mejores especialistas y también con las autoridades desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, porque déjeme que le diga, lo más importante, el título más importante de los diarios de mañana es que el presidente Alberto Fernández echó a 15 funcionarios del ministerio de Daniel Arroyo. Un verdadero escándalo, una polémica gigantesca que luego vamos a presentarle junto al doctor Clá en un informe especial que tenemos. Contamos con Guillermo Lobo, seguramente el periodista que más conoce el tema de la pandemia y el coronavirus. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Enseguidita vamos a hablar con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, y con quien más ha luchado por la transparencia en la Argentina, que es Graciela Ocaña. Eso en instantes, porque ahora tenemos la gran posibilidad de conversar con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Mi primera pregunta es, de todos los dilemas, de todas las dificultades que usted tiene en este momento por el lugar que ocupa, ¿cuál es el principal desafío que usted se plantea? El principal desafío es transmitirle tranquilidad a la gente, cuidar a la gente en la Ciudad de Buenos Aires, pedirles que sigan cumpliendo con la cuarentena. La mayoría de la gente en Buenos Aires viene cumpliendo. Es cierto que ayer y hoy tuvimos mayor circulación, pero venimos cumpliendo. Siempre hay excepciones y vamos a ser implacables para que nadie deje de cumplir. Te doy un dato que realmente es muy alentador, ¿no? El subte hoy está funcionando con el 2% de la cantidad de pasajeros habituales. O sea, realmente poquísima gente circulando en el transporte público. Repito, tuvimos una señal de alerta ayer y hoy con más gente circulando, pero que la mayoría de la gente viene cumpliendo. Pero especialmente tenemos que cuidar, y en esto lo vamos a enfatizar mucho de acá en adelante, a los adultos mayores, a los mayores de 70, que son el principal grupo de riesgo, donde existe la mayor tasa de mortalidad. Así que recién lo comenté en la reunión con los gobernadores de todo el país, con el presidente de la Nación, que le estamos poniendo especial foco. ¿Qué quiere decir eso? Que no salgan de sus casas, que no salgan. Aquellos que viven solos los estamos apoyando con voluntarios, los estamos apoyando con un acuerdo que tenemos con los encargados. Tenemos 30.000 voluntarios anotados, Alfredo, lo cual es un dato muy alentador respecto de la solidaridad y la ganas de apoyar. El adulto mayor que no tiene un familiar que lo ayude, que pida un voluntario para ir a comprar comida, un medicamento, para ir a hacer un trámite de primera necesidad, o incluso para que lo llame algunas veces por día por teléfono para ver que no tenga ninguna necesidad. Hoy la principal preocupación que tenemos es cuidar a nuestros adultos mayores, que son los que más riesgo tienen. Por eso tenemos un plan integral que vamos a ir comunicando estos días. Hoy, preocupación número uno, si me pregunta, es esa. Más o menos, ¿para cuándo ustedes calculan que va a ser el momento pico de esta pandemia aquí en la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, en el resto de la Argentina, Horacio? A ver, es una estimación en base a la experiencia de otras ciudades, porque sabemos que no es una enfermedad que tenga historia, no hay ningún conocimiento, es muy reciente, ¿no es cierto? De lo que tomamos de otras ciudades, nosotros esperábamos para fin de abril, pero la verdad que con el grado de cumplimiento que hubo, por ahí se nos demora alguna semana más. Digamos, primer quincena de mayo, ahí esperamos el pico, ¿no? La crecida de la cantidad de casos. Estamos preparando todo el sistema de salud, aumentamos las camas de terapia intensiva, sumamos 210 más, 450 camas de hospital, no terapia intensiva, pero sí de internación. Tenemos 2.500 camas en hoteles, cuyo objetivo es aislar a aquellos que tengan la enfermedad, pero cuyo problema sea leve, que no tengan riesgo. Ahí hay que aislarlos. Para eso compramos en un mes los insumos que hubiéramos comprado en todo un año junto, para que esté todo lo necesario para poder cuidar a la gente. En la mayoría de los hospitales hicimos como una especie de entrada alternativa para que los que vienen con síntomas de coronavirus no entren al hospital, sino que lo hagan por un sector especial, donde van a tener los reactivos para hacer los test. Estamos tomando todos los recaudos del caso para una enfermedad que no, de vuelta, se va haciendo experiencia al andar porque no hay antecedentes, ¿no es cierto? Ahora Guillermo Lobo le va a hacer algunas preguntas vinculadas estrictamente al tema de la enfermedad científico, pero le hago una vinculada a la otra crisis, que es la economía. ¿Tiene algún dato respecto de cómo está la economía? ¿Cuál ha sido el deterioro que se ha generado en la economía de la ciudad hasta ahora?
Mire, es difícil porque es muy reciente. La cuarentena lleva 2 semanas y media. Es cierto que claramente hay un parate total en la actividad económica, que eso tiene una consecuencia social. Estamos tomando todos los recaudos del caso. Por ejemplo, estamos fortaleciendo toda la distribución de alimentos en los comedores sociales de la ciudad. Hemos fortalecido todo el cuidado de la gente que está en calle. Hoy pueden quedar en el parador todo el día. Digamos, los más vulnerables estamos tomando todos los recaudos. Pero sí, a esta altura estamos viendo claramente un parate en la economía. Es difícil ponerle un número, ¿no? Es muy reciente. Guillermo. Sí, Larreta, Nueva York reportó 100.000 casos y el gobernador Cuomo dijo que llegó al límite el sistema de salud. La pregunta es si hay una cifra de casos que indique cuándo o cuánto puede resistir el sistema de salud público y privado en Capital, o ambas si es que tiene la cifra. Sí, en realidad lo que tenemos que tomar, el número más importante, es cuál va a ser la cantidad de casos de internación en el peor día, cuál es el pico de uso del sistema de salud. Y ahí se determina cuánto hay que sumarle. O sea, nosotros estamos sumando al sistema de salud 210 camas de terapia intensiva, a las que ya había. Estamos sumando, como dije, 450 camas de internación y 2.500 camas de hotel. Sí. O sea, son más o menos, si uno suma, son más o menos 3.500 casos de internación en un mismo momento. ¿De terapia intensiva cuántas había? Usted dice que sumaron 210, pero ¿cuántas había? ¿Cuántas hay en total de terapia intensiva? Había 200 camas de terapia intensiva, más 100 más camas a las que se le puede poner respirador, que tienen respirador. Digamos 300 que había en total, ¿no? Eso incluye las camas de lo que se llama el shock room de las guardias, que funcionan como terapia intensiva. Digamos 300. Le estamos sumando 210 más. Estamos hablando siempre del sistema público de la ciudad, ¿no? Después está toda la atención de prepagas, obras sociales, el PAMI, pero de la atención pública, que es nuestra responsabilidad directa, estamos sumando 210 camas más. Todas con su respirador, por supuesto. Por supuesto, con sus médicos, terapistas, con los enfermeros, con toda digamos, los insumos necesarios. Además de esos, son los 450 camas de internación general. Dentro de los hospitales se hacen ampliaciones. Esos no son de terapia intensiva, son para enfermos, digamos, de mediana complejidad. Y después, el tercer grupo, son las más de 2.500 camas que estamos sumando para todo lo que son aquellos que tienen la enfermedad en forma leve, que no tienen riesgo, pero que necesitan ser aislados. En ese caso, más que un tema sanitario, es un tema de aislamiento, para que no estén por la sociedad contagiando a otros, porque es una enfermedad muy contagiosa. Claro. Así que si vos sumás en el total, son más de 3.300 camas adicionales al sistema, ¿no? En los 3 grupos que te mencioné recién. Horacio, ¿de qué manera cree usted que va a impactar esta flexibilización de la cuarentena que van a hacer a partir del 13 de abril? ¿No hay temor que la gente lo tome como, bueno, ahora se puede salir y circular normalmente? Mire, el presidente va a terminar de dar los detalles de cómo sigue a partir del lunes. Justamente la reunión que hubo, la video reunión, por decirlo de alguna manera, con todos los gobernadores fue para recoger opiniones de cada uno, hablar de las realidades regionales de cada provincia. Y el presidente terminará de anunciar en los próximos días, obviamente antes del lunes, cómo sigue. Pero en términos generales, y lo dijo él, entiendo que ayer lo dijo, la cuarentena sigue. Tenemos que seguir siendo muy estrictos. Después hay particularidades que él anunciará. Nosotros en la ciudad, yo diría lo nuevo, por decirlo de alguna manera, es ponerle este foco tan importante a los adultos mayores. Está determinado que es el grupo de riesgo más alto en términos de mortalidad. Y el otro hallazgo científico que se está comprobando ya estos últimos días es que por cada enfermo que tiene síntomas, hay otros 2 que están enfermos, que contagian, pero que no tienen síntomas y por lo tanto no lo saben. Claro. Con lo cual puede haber mucha gente circulando, lo que se dice, lo que los médicos dirían asintomáticos, que tienen el mismo riesgo de contagio. Ahora, por eso es tan importante que los adultos mayores no estén en contacto con esta gente, que aún sin saberlo están enfermos también. En virtud de por eso tenemos que cuidarlos. Sí, perdón. En virtud de ese dato... ¿Preguntabas? En virtud de ese dato, Larreta, ¿hay que testear más? ¿Se está testeando poco? ¿Usted tiene una opinión formada al respecto? A ver, los datos muestran que aumentó mucho la cantidad de testeos. Hoy en la ciudad estamos haciendo 500 por día. Eso nos garantiza que cubrimos a todos los que tienen síntomas, todos los que se acercan al sistema de salud con síntomas. Siempre hablo del sistema público, ¿no? Todos los que vienen a los hospitales con síntomas hoy son testeados, todos. Y el tiempo del resultado del test se redujo mucho. Antes eran 5 o 6 días, ahora está en 1 o 2 días. También estamos testeando a todos los que vinieron, los que tienen situación de riesgo por haber venido de otros países.
Nosotros llegamos a tener en los hoteles de la ciudad a toda la gente que vino de los países riesgosos, de Italia, de Francia, de España. Los tuvimos más de una semana, se les hizo el testeo, hoy ya se los testeó a todos. Y gracias y por suerte se hizo, porque tuvieron un nivel de contagio del casi el 5%. Hubiera sido mucha gente circulando por la ciudad sin saberlo, porque además muchos de ellos no tenían síntomas. Por eso estuvo muy bien la política de tenerlos en hoteles durante los 15 días de la cuarentena. Entonces, como digo, se está testeando todos los que tienen síntomas y todos los que tienen riesgo, pero por otro lado se está aumentando la cantidad de test, con lo cual esperemos en los próximos días seguir subiendo la posibilidad de testeo. ¿Y cómo es la situación con la gente en situación de calle? Durante mucho tiempo hemos visto gente que, más allá de los esfuerzos que pueda hacer el gobierno de la ciudad, prefieren quedarse en la calle. ¿Eso ha disminuido? ¿Han aceptado la posibilidad de ir a algún tipo de refugios o está en riesgo esa gente? No, la mayoría aceptó ir a un refugio. Ampliamos la cantidad de cupos de camas en los refugios. Tuve la semana pasada en uno acá, 5 o 6 cuadras, acá en Parque Patricios, viéndolo, donde hicimos una ampliación. Y el otro cambio es que los refugios no son ya solo para pasar la noche, como tradicionalmente funcionan, sino que se pueden quedar todo el día. Se quedan todo el día. O sea, la idea es que no circulen. Con lo cual, todos tienen su lugar para pasar la noche. La gran mayoría de ellos ha aceptado, ha entendido que con la pandemia que tenemos no pueden estar en la calle y han aceptado venir a esta ampliación que hicimos de los refugios. Y en lo social, lo otro importante es que fortalecimos toda la distribución de alimentos en los comedores sociales de toda la ciudad, ¿no? Ante la necesidad que obviamente hay por el parate económico y el impacto social que eso tiene, ampliamos la cobertura de los comedores comunitarios. Y dentro de la política nuestra de cuidado y de énfasis que estamos poniendo ahora en cuidar a los adultos mayores, hay un plan especial para los adultos mayores que viven en las villas de la ciudad. Donde tenemos un protocolo, nos estamos apoyando mucho en las organizaciones sociales que ya trabajan en las villas, trabajando con los llamados curas villeros. Así que también ahí estamos poniendo un énfasis especial. Ustedes han tirado un poco a la opinión pública esa idea de taparse la boca, que significa no utilizar los barbijos profesionales que son necesarios para los médicos, para los policías, para los enfermeros, que cada uno en forma casera busque la posibilidad de cuando sale en el contacto con la gente, a un supermercado o al banco, se tape la boca para no contagiar ni ser contagiado. ¿Eso está funcionando? ¿Hace falta difundir más esa idea? Mira, yo diría más que tirado a la opinión pública, lo pedimos enfáticamente como recomendación, le pedimos a la gente que se tape la boca con un método casero, es igualmente efectivo, ¿no? Y que no usen los barbijos profesionales, que no salgan corriendo a comprarlos para nada, no lo necesitan y además es muy importante que esos queden para el sistema de salud. Pero sí le pedimos a la gente que sale a la calle, aquellos que excepcionalmente salen a la calle, porque la gente tiene que quedarse en su casa, una cosa no quita la otra. La recomendación es que se queden en su casa y cumplan con la cuarentena. Ahora, si tienen que salir porque tienen que ir a comprar algo de alimentos, y esto vale para los que no son adultos mayores, para adultos mayores en su casa, ni con barbijo ni nada, en su casa. Para el resto tienen que ir a comprar comida a la vuelta de su casa o alguno trabaja, no sé, en un almacén que tiene que trabajar porque distribuye alimentos, en una farmacia. Cuando salgan, tápense la boca. Tápense la boca con algo de algodón, lo mejor posible. Hay barbijos caseros de todo tipo, pero tápense en la boca. ¿Por qué? Porque, como dije, se comprobó en los últimos días, está el dato más científico, 2 de cada 3 de los que se contagiaron no lo saben, porque no tienen síntomas. Pueden estar contagiando gente por la vida sin saberlo y sin mala voluntad. Por eso todos tenemos que taparnos la boca. Insisto, no con barbijos profesionales, con algo casero, pero tapémonos la boca. Ese es el pedido que hacemos y la indicación que damos en la Ciudad de Buenos Aires, que coincide hoy en la reunión con los gobernadores. Varios están dando la misma indicación en otras provincias. Larreta, cuando entré al estudio, lo primero que hice es preguntarle a Alfredo, ¿y cómo la ves? Le pregunté a Carlos Pañi, que me lo crucé por ahí, le pregunté a los infectólogos y aprovecho que está usted. ¿Cómo la ve? ¿Qué va a pasar? Con mucha preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mi rol no es para hacer conjeturas, sino que tengo que trabajar sobre la realidad, pero tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. Obviamente yo estoy muy preocupado por la situación, pero bueno, eso nos lleva a la acción. Entonces, cuanto más actuemos, cuanto más se cumpla, cuanto más responsabilidad de la gente haya cumpliendo las pautas que le damos, de taparse la boca, de los adultos mayores en su casa sin ninguna excusa, mejor nos va a ir. Y un aviso, si me dejan pasarlo,
una de las poquísimas excusas o razones que tienen los adultos mayores para salir a la calle es para vacunarse contra la gripe. Es muy importante que lo hagan. Siempre es importante, pero este año en particular, porque aun cuando la vacuna de la gripe, y que quede claro, no ataca al coronavirus, claro, en el caso de que no se vacunen y tengan las dos enfermedades a la vez, el cuadro se complica muchísimo. Entonces, a partir del jueves, para todos aquellos que usan el sistema público, se pueden vacunar a partir de este jueves, cuando les toca. O sea, hay todo un cronograma hecho en base al último número del documento, en base al género. Jueves y viernes de esta semana, las mujeres cuyo último número del DNI sea 0 se pueden ir a vacunar. El PAMI tiene su propio cronograma. Esto es válido para los que se atienden en el sistema público. Y por primera vez, y esto sí les pido que me ayuden a comunicarlo, no van a los hospitales públicos, no van a los centros de salud públicos. ¿Por qué? Porque justamente no queremos que interactúen con otra gente y mucho menos en un hospital con el riesgo que eso tiene. Hemos dispuesto 80 lugares, en su mayoría escuelas, centros comunitarios, centros religiosos, 80 lugares que los pueden ver en el sitio de la ciudad, o yo, Alfredo, se los voy a mandar a la producción para que me ayuden a difundirlos, para vacunarse de la gripe a partir del jueves, pero cada uno cuando le toca, por favor. Larreta, ¿cuántos integrantes del sistema de salud han quedado fuera de combate porque se han contagiado? ¿Y cuántos integrantes del sistema de seguridad, policías, han quedado fuera de combate? Mirá, me contaba justo Santilli que tuvimos un caso en los últimos 2 días de un policía. Todo su grupo de trabajo en la comisaría eran como 50 que quedaron fuera de combate. Ahora, esos casos es donde rápidamente se les hace el test para ver, obviamente, si les da negativo, para que puedan reintegrarse lo antes posible. Para esos casos también tenemos previsto el test. En el caso del sistema de salud, tuvimos un caso de riesgo ahí en el Santoyani, y yo no tengo reporte de algún otro. Creo que tuvimos 1 o 2 nomás. Uno fue una enfermera de Santoyani. Pero bueno, justamente para esos casos es muy importante el testeo rápido de todos sus compañeros de trabajo, porque digo, la necesidad es que tengamos a todos trabajando. Todos tienen una vocación enorme. La verdad que el aplauso que se llevan todos los días a las 9 de la noche es más que merecido, especialmente hoy, que es el Día Internacional de la Salud. La verdad que se está haciendo un trabajo de una dedicación enorme, Alfredo, de todo el sistema de salud, todos, de la gente de seguridad, de la gente que está en la calle, de los voluntarios nuestros. Tenemos voluntarios atendiendo los hoteles con gente que viene de todo el mundo, atendiéndolos de la mejor manera. Realmente el trabajo que se hace es enorme. Y yo todos los días recibo en el Facebook o en algunas redes sociales mensajes de la gente de agradecimiento, alguno que tuvo que pasar algunos días en un hotel, con todo el incordio que eso supone, se lo atendió de la mejor manera, agradecen. La verdad que la gente es agradecida y eso es muy gratificante con el esfuerzo que está poniendo todo el equipo en la ciudad. Larreta, usted, yo sé que es difícil la pregunta que le hago porque hay que tener números en la cabeza, pero bueno, tiene fama de mantener en la memoria muchas de estas cuestiones. Recién hablaba de la distribución de alimentos y hoy la pregunta es más pertinente que nunca. ¿Cuánto paga la ciudad de Buenos Aires una botella de aceite de 1 litro o una bolsa de azúcar de 1 kilo? ¿Cuánto la paga el gobierno de la ciudad? Alfredo, no. La verdad que en general me gustan los números, pero no para que me pida de memoria. El precio de cada producto es imposible. En no sé, minutos, un rato se lo puedo pasar a su producción, pero no en la cabeza, no tengo memoria de eso. Imagínense la cantidad de productos que se compran en la ciudad, es infinito la diversidad que tiene la ciudad. Seguro. Jamás hemos tenido ningún problema y como dije, una de las medidas que hemos tomado es aumentamos mucho, casi duplicamos la distribución de alimentos a través de todo el sistema social de la Ciudad de Buenos Aires. Pero cada precio de memoria me está pidiendo mucho. Está bien, ya sé que le pido mucho, pero era para introducirle a la pregunta política. ¿Cómo ha visto este verdadero escándalo que se ha generado en el Ministerio de Desarrollo Social con Daniel Arroyo? No sé si sabe, porque he visto que ha estado dialogando con varios periodistas, pero el presidente Fernández ha echado a 15 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y obviamente me gustaría saber si está de acuerdo, si le parece una buena medida y de qué manera cree que la gente puede reaccionar frente a ese hecho, ese hecho escandaloso de pagar a precio de oro algunos productos. No, por supuesto estoy de acuerdo con que se tomen medidas contundentes ante cualquier duda de transparencia. La verdad que había escuchado el comentario, pero como usted dice, estuve trabajando hasta recién, tuve en la reunión en Olivos recién con el presidente y todos los gobernadores y hablando con varios colegas suyos, con lo cual no tengo ningún dato del tema más allá de algún comentario. Pero si echaron a los que pagaron de más, me parece bien.
la última pregunta, y le agradezco muchísimo, y también es una pregunta política. Ha girado por ahí esa idea de que por distintos motivos a usted no le gustan demasiado, no está muy de acuerdo con los cacerolazos que se hicieron la semana pasada, y algunos continúan tipo 21 a 30 en protesta por muchas cosas. ¿Es cierto eso, que usted prefiere que no haya cacerolazos, Larreta? No, a ver, yo entiendo que la gente en la situación de aislamiento, de cuarentena tan atípica, se expresa de la manera que cada uno lo siente. Y yo nunca voy a estar en contra de las expresiones públicas de la gente. Así que no es que estoy en contra para nada. Me parece bien que la gente se exprese, así como se expresan a las 9 de la noche aplaudiendo en general a todo el sistema de salud, que se exprese con el cacerolazo, por diferentes motivos. Me parece que siempre está bien, y además, de vuelta en la situación que todo el mundo está viviendo, de angustia por la evolución de una enfermedad que no tenemos antecedentes ni nada, es lógico que cada uno se quiera expresar. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, muchas gracias, muy amable por atendernos ahí especialmente, muy amable. De nada, Alfredo, y gracias a ustedes por ayudarnos tanto en comunicar estas cosas. La información es muy importante que le llegue a la gente, y si tengo que reforzar una, es que cuidemos a los mayores de 70. Sí. Son el grupo de riesgo, que no salgan de su casa. Estamos para ayudarlos y hay voluntarios para ayudarlos ante cualquier necesidad que tengan. No salgan. Gracias. Bueno, y si se acuerda, le pido cuánto paga la botella de aceite y la botella de azúcar. Sí, déjame ver si le puedo averiguar, se la mando a la producción o mañana mismo lo tienen. ¿Cómo no? Me va a venir bien el dato. Muchas gracias. Guillermo, vos podés explicarle un poco a la gente este descubrimiento que ha hecho el Malbrán, el Instituto Malbrán, esto vinculado al genoma, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo se puede explicar sencillamente como lo haces vos? Vengo de hablar recién con Elsa Baumeister, que es una científica notable. Yo la entrevisté en 2009 con motivo de la gripe A, H1N1. Cada país está tomándole el DNI, digamos, al coronavirus. Tendrá un DNI en China, tal vez haya cambiado en Alemania y tal vez... ¿Porque muta? Porque puede mutar. Hay distintas cepas. Distintas cepas, esa es la palabra. Digamos que así como nosotros somos distintos, puede ocurrir que el virus vaya cambiando, porque realmente tiene ese afán de vivir más y cada vez mejor, es lo que sucede. Y hay una cuestión... Mismo afán que cualquier ser humano, cualquier ser vivo, vivir más y mejor. Aun cuando me contaba Baumeister que el virus prácticamente es difícil catalogarlo como un ser vivo, porque es apenitas una membrana de lípido y adentro un poco de ARN. Eso solo, esa cuestión minúscula está cambiando al mundo. Pero volviendo a tu pregunta, básicamente Argentina lo que ha hecho es lo mismo que Brasil, Alemania y otros países. Importantísimo el trabajo del Malbrán, que es catalogar. Entonces eso, conocerlo mejor va a ayudar a combatirlo mejor. Con la experiencia que tenés, con el diálogo que tenés con todos los científicos, te pido algo que esté muy bien hecho hasta ahora y algo que hay que corregir. Muy bien hecho... La cuarentena es algo que hay que señalar. Sí. Ha dado resultados, ¿no? Se nota que no ha crecido hasta ahora. Y se ha visto que las demoras en España, en Italia y en Estados Unidos... fueron letales. Han sido letales. Algo para corregir... pienso siempre en la conducta de uno, ¿no? Creo que tenemos que corregir conductas. Aquellas personas que no cumplan deben cumplirlo. El tema del testeo. Va a ser importante ampliar la cuestión del testeo, no lo digo yo. He entrevistado en las últimas 24 horas a más de 30 infectólogos. El 90% coinciden que hay que testear más y es importante. O sea, estamos viendo la situación como si fuera... ¿Viste el cañito de un bolígrafo? Claro. Y se necesitan unos binoculares y si no, se necesita un telescopio. Se necesita ver muy ampliamente. Claro. Y el testeo, hasta ahora lo que me han comentado los infectólogos de Bach, Cassetti, Bombay, es que estamos viendo... demasiado pequeña la realidad y eso nos puede hacer equivocar porque no tenemos una dimensión completa de lo que está pasando. Entonces, más testeos. ¿Por qué no se están haciendo? El Ministerio de Salud ha elegido una forma que es PCR, que es una forma de testeo que tiene una alta tasa de efectividad. Lo hizo primero en el Malbrán, luego lo tuvo que descentralizar. En tiempo récord lograron descentralizar en 35 puntos, pero consideran que es una etapa posterior, mientras que muchos infectólogos consideran que ya hay que testear, por ejemplo, me decía el doctor De Bag, hay personas, en el inicio se decía que los síntomas eran tos seca, ¿te acordás? Eran tos seca y fiebre. Sí. Ahora resulta que hay algunos pacientes que tienen anosmia, significa que no tienen olfato. Pierden el olfato.
Y hay otras personas que tienen diarrea sin fiebre, otras un decaimiento y nada más. Entonces, es posible que una persona tenga coronavirus, no lo sepa. También otra intención de ampliar el testeo es, por ejemplo, una persona tiene contacto con 10, pero ha ocurrido en un hospital, en Capital, que una persona tuvo contacto con 20. La pregunta, y lo dijo Rodríguez Larreta recién, ¿no habría que testear a los 20? ¿Hay suficientes reactivos? No quiero aburrir con esto, pero... No, es interesantísimo lo que planteas. Ya esta es fuera de lo científico, te diría más que es la experiencia de los científicos, de los médicos, de los investigadores con los que hablas respecto de la sociedad. ¿Cómo toman cuando un médico es discriminado en un edificio, cuando un enfermero le dicen que se vaya, cuando muchos no quieren que viva un farmacéutico en el mismo edificio? ¿Cómo lo toman ellos? ¿Qué comentarios hacen? ¿Les hace bajar los brazos? ¿Los deprime? ¿Les da bronca? ¿Cuál es la actitud frente a eso que pasa? Lo viven con mucho dolor. Tengo la fortuna de ser amigo de muchos médicos, vos también. Sí. Yo quiero traer a colación a Gabriel Scardoni, a Karina Intilli, que son amigos del alma. Y se vive con mucho dolor porque por ahí es muy posible que los necesitemos. Claro. Y fíjate que la ignorancia hace que reaccionemos a que algunos reaccionen lo mismo que con la peste negra, o lo mismo que en la mal llamada gripe española, o en casos espantosos como la guerra, la discriminación. La discriminación es un virus que a veces puede ser más doloroso que el coronavirus. Sin duda, y mucho más difícil de solucionar. Guillermo, trabajás todo el día en esto. Yo te agradezco infinitamente que te hayas hecho un tiempo para venir aquí a Palabra de Leuco. Tengo muchas ganas de estar Sos muy contigo. generoso y sigo siempre el trabajo porque veo la rigurosidad con la que haces y es lo que hace falta, es rigurosidad informativa y credibilidad, cosa que te sobra. Así que muchísimas gracias por haber venido, muy amable. Bueno, yo le estaba diciendo que había una información de último momento vinculada a un hecho de corrupción, a un hecho verdaderamente escandaloso que nosotros le hemos llamado esta locura de pagar a precio de oro la botella de aceite, el azúcar, los fideos, un verdadero escándalo que ya se ha cobrado. Vamos a incorporar al doctor Carlos Clá para que juntos hagamos este informe. Bueno. Quiero que vos manejes la batuta, pero primera información que hay que tener en cuenta es que la reacción que ha tenido el presidente de la Nación, más allá que no lo van a presentar así, pero ¿quién va a echar a 15 funcionarios del ministerio? Habrá sido a lo mejor el ministro Daniel Arroyo, pero obviamente bajo la orden, la indicación o por lo menos el visto bueno del presidente Alberto Fernández. 15 funcionarios como responsables de este verdadero escándalo que ha ocurrido, que algunos dicen que es solo torpeza, otros dicen que es una hipercorrupción, y ahora vamos a desmenuzarlo para que todo el mundo entienda qué es lo que pasó y qué es lo que puede llegar a pasar. Carlos. ¿Cómo estás, Alfredo? La verdad es que sí, tomó una trascendencia tan importante. Van menos de 2 días de que se descubrió este escándalo y como bien vos decías, y esto es información de hace unos minutos nada más, ya son 15 los funcionarios que se han alejado del Ministerio de Desarrollo. Y no serían los únicos, Alfredo. En cualquier momento podría haber más funcionarios que sean desplazados de sus cargos en el Ministerio de Desarrollo. Y vamos a puntualizar en un par, porque no son, si bien son desconocidos para la mayoría de la gente, no son gente desconocida adentro de la política. Esa es una apenas de las novedades. Te tengo que decir que la otra es que esta causa ya está en la justicia. Sabíamos que la abogada Silvina Martínez, la conocemos, ¿no? Abogada y que aportó pruebas a la justicia en muchísimas de las causas de corrupción más importantes que seguimos nosotros a diario y de las cuales hemos también participado y también hemos podido aportar algún dato contra el kirchnerismo. Bueno, Silvina Martínez hizo la denuncia y ya está en la Fiscalía de Investigación Administrativa y de hecho el fiscal, que es Sergio Rodríguez es ya el encargado. Tomó la causa, es decir, ya está en la justicia de una manera muy particular porque... estamos en feria, hay que aclarar que estamos en feria, ¿no? Es decir, que la justicia solo funciona como si estuviera de vacaciones con algunos de guardia. Claro, no es normal que un fiscal se tenga que comunicar por mail para decir yo ya estoy en este caso, pero ante toda la cuestión que está surgiendo y de tanta rapidez, el fiscal se hizo cargo rápidamente entonces de la causa que denunció Silvina Martínez. Y lo tercero me parece que como novedad importante, y ahora si querés vamos a desmenuzar bien el caso, es que revocaron las licitaciones
que consideran injustas. ¿Cuáles son? Azúcar y aceite. Sí. Pero ahora te voy a demostrar que no solo en azúcar y aceite hay sobreprecios. Si querés, vamos a ver la primera placa, Alfredo, para poder entender un poco de qué estamos hablando, porque por ahí, en la rapidez que pasan todas las cuestiones, claro, uno puede perderse. Vamos a ver la comparación. ¿Cómo no? Vamos a ver la comparación de cada uno de los precios, la estafa de los sobreprecios, como la llamamos nosotros. Para empezar, 5 toneladas de alimentos. Esa es lo que estamos hablando. Aceite. Esto, creo que lo que indigna y lo burdo es que cualquiera de nosotros que va al supermercado puede ver que son absolutamente sobreprecios. No hay otra cuestión acá que no sea algo que no está bien. Aceite, precio de compra para el Estado, 160 pesos. Este precio, esto es lo más benévolo que podemos hacer. Esto es el precio que recomienda el Estado. Este es el precio de referencia del Estado, sí. 98 pesos. O sea, un sobreprecio de 39%. Azúcar 74,50 contra 56, que es el precio de referencia, sí. 25%. El arroz 68, 54,20, 20%. Lo mismo, a ver si me ayudás con los que vienen, que no los llego a ver. Pero sí, los fideos 85 sí. a 68, sí. 20% de sobreprecio, y las lentejas de 188 a 112. Y ahí hay un 33%, sí. Un 33% de sobreprecio. Entre 20 y 40% es el sobreprecio. Para poner, otra vez lo digo, de manera benévola este sobreprecio que ha pagado el Estado, vamos a ver una comparación, Alfredo, que tiene que ver con lo siguiente. Haciendo esta cuenta nos da que hay 164 millones de pesos sí. de más que pagó el Estado. La cuenta más benévola, repito, sí. que podemos hacer con respecto a esta cuestión. Si lo comparamos, por ejemplo, para hacer una cuestión discrecional, claro. pero para que la gente entienda cuántos millones, ¿no? Porque uno se puede perder. Unidos por Argentina, el programa del domingo, que participaron todas las estrellas de la televisión y juntaron con todo el país dinero, 88 millones. Es decir, casi la mitad, es decir, el doble gastó el Estado de más, pongámosle, de más en esta compra. Vos sabés que hablaba hoy esta tarde en la radio con Diego Cabot, al que le quiero rendir un homenaje como corresponde, porque, por ejemplo, Juan Grabois le agradecía a Alberto Fernández que hizo rodar las cabezas que Juan Grabois quería. Yo le quiero agradecer a Diego Cabot y el rol que juegan los periodistas de investigación y el periodismo independiente, porque pregunto, si no existiera Diego Cabot, si no existiera Nicolás Wieniawski, si no existieran los periodistas de investigación, ¿quién hubiese revelado esto? ¿Los periodistas chupamedias del gobierno hubiesen mostrado este escándalo? Miraban para otro lado, no decían absolutamente nada. La brutalidad de lo que pasó con las colas casi criminales de los jubilados, donde los mandaron al matadero al lado de los bancos, la mostraba TN. La mostraban los canales independientes de periodismo. Los canales del gobierno, que simpatizan con el gobierno, no mostraban esas colas. Y esa posibilidad que los kirchneristas criticaban, estos canales gorila, le vino muy bien, le sirvió al gobierno para corregir en forma urgente antes que empezaran a caer los cadáveres. Entonces, Diego Cabot es el que investigó y el primero que publicó esto, el que se dio cuenta de esta barbaridad. Primer tema. Hablé con él en la radio. Él hace un cálculo más de vida cotidiana. Fue al supermercado. Claro. Fue al supermercado, porque acá hay dos cosas que hay que agregarle, Carlos, a tu investigación. Primero, las marcas que compró el Estado, como diría Cristina, son pindonga y cuchuflito. Completamente. Son marcas de tercer nivel. Vos recién hablabas de azúcar. Era el azúcar Ledesma sí, o azúcar sí. de Arcor, que sí. son primeras marcas. O sea, ahí de arranque, de hecho Grabois también lo dice, sí. nos traen fideos realmente muy malos. El triple de precio, dice Grabois. El triple de precio y 2 o 3 niveles de calidad abajo, primero de los temas. Y el otro tema es que él dice, lo comparó con los precios del súper cuando vas a comprar, sí. y dijo, gastaron en total 737 millones de pesos. 700, escúcheme, han comprado 1.700.000 botellas de aceite, han comprado 1.600.000 bolsas de azúcar, 737 millones de pesos. Y 436 millones es lo que costaría si cada uno de nosotros lo comprara en el supermercado. Es decir, que se robaron
300 millones de pesos. Si uno va al supermercado, Bati Bati, el doctor Carlos Clá, Bati es el sobrenombre que le damos caseramente. Si uno lo compara con los precios máximos, en la situación más benévola, es cierto, son 168 millones. Pero yendo al supermercado, se llevaron 300 millones de pesos. Digo, para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya lo veníamos diciendo en este programa que en los momentos de emergencia es cuando más tenemos que poner la lupa en estas cosas, ¿no? Porque son cuando se distienden todos los controles y de repente hay productores de primeras marcas que dicen, no me invitaron a participar y yo tengo el precio mucho más barato. Es decir, hay gente reclamando que hubiese participado y le hubiese cobrado menos al Estado de lo que se le cobró. Hoy con la tecnología le mandás un mail a 10 proveedores y le decís, muchachos, compulsa de precio. Sí. Lo que ustedes digan va a ser tomado como compulsa de precio. ¿Cuánto vale el kilo de azúcar? ¿Cuánto están en condiciones de darme? ¿No tenés 1.700.000 kilos para darme? ¿Tenés 300.000? Bueno, te compro 300.000 ¿a cuánto? Vos, digamos, no es muy complicado para el Estado, ¿no? Ahí presentás otro problema de invitar a 10 proveedores. Vamos a ver acá una particularidad, es que no hubo ni 10, ni 6, ni 5, ni 4. Fue bastante rara esa licitación chiquitita, porque en definitiva todo iba hacia un mismo productor y entonces esa es otra de las cosas extrañas que tiene este caso. Ayer Daniel Arroyo en este mismo canal y justamente con Guillermo Lobo habían pasado horas nada más de que se había destapado el escándalo a través de la nota de Diego Cabot. Y Daniel Arroyo explicaba lo siguiente, muy cortito, pero la explicación del ministro de lo que había sucedido. Los precios de azúcar y aceite están por arriba de los precios testigos y decidimos, con un informe técnico, comprarlo igual en el marco de la emergencia. Frente a la necesidad de llegar de verdad a todos, estamos comprando aceite y azúcar aceite por arriba de los precios testigos. O sea, aquí Daniel Arroyo reconoce que pagaron sobreprecio porque tenían una necesidad de comprar, primer error. Y segundo, después lo dice, y después lo dice el propio Alberto Fernández, también aquí en TN con Joaquín Morales Sola, plantea básicamente que se plantaron. Los que le vendían los fideos y le vendían el aceite se plantaron. Realmente una cosa sumamente preocupante, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y ante quién se plantaron, Alfredo? El primer echado hoy del Ministerio de Desarrollo. Ayer Daniel Arroyo dijo, vamos a iniciar un sumario interno. El primero que se fue se llama Gonzalo Calvo, es secretario de Articulación de Políticas Sociales. Es básicamente el que hace la vinculación entre los municipios y el Ministerio de Desarrollo. ¿Por qué es particular este hombre Gonzalo Calvo, del cual por ahí no es conocido masivamente, pero ya tenía un pasado un poco turbio, si se quiere, porque el año pasado lo habían desplazado del municipio de Almirante Brown por un hecho de corrupción? De hecho, incluso hay una cámara oculta que él dice me va a acompañar toda la vida, la cámara oculta, como si fuese algo que alguien le plantó, en definitiva. Por supuesto que la causa no prosperó en la justicia, pero fue desplazado allí de Almirante Brown. ¿Querés que veamos un poquitito de la... Ahí estamos viendo esa cámara oculta. Él era secretario de Seguridad del municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares. Señor. ¿Qué pasó? En esta cámara oculta que le hicieron aparece una situación extraña como reclamando que no le dieron la coima suficiente que él había pedido. Bueno, finalmente eso en la justicia no prosperó, pero el intendente, sospechando de esta situación, lo echó, como lo acaba de echar Daniel Arroyo. Se llama Gonzalo Calvo y es una de las figuras importantes de toda esta situación. No es, por supuesto, el primer trabajo que tuvo en el ministerio, en el municipio de Almirante Brown, porque ya había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social junto a Alicia Kirchner en la gestión anterior, entonces, al macrismo. Este es el dato clave que acabas de decir. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué el dato es clave? Porque Gonzalo Calvo y la encargada de la gestión administrativa, que es María Cecilia Labet, ambos trabajaron en el ministerio de Alicia Kirchner durante el kirchnerismo, el ministerio de Alicia, y también trabajó allí hasta que renunció Daniel Arroyo. Es decir, que se conocen, no es que le pusieron una persona que no conocía. Y esto
es lo que más impacta políticamente en la figura de Daniel Arroyo. No es gente desconocida que lo traicionó, es gente con la que conoce hace muchísimo tiempo y sin embargo han hecho esto. Por lo tanto, está tambaleando la figura del ministro Daniel Arroyo. Hasta ahora el presidente lo ha bancado, pero hay que seguir de cerca ese caso. Bueno, muy bien. Y nombraste a alguien clave, que es Cecilia María Labot, que es directora de compras y suministros, es la que autorizó la compra y es otra de las que está en la cuerda floja. Podría en cualquier momento entonces también correr la suerte de Gonzalo Calvo y de los otros 14 funcionarios. Y por último, Alfredo, ¿quién es el que se benefició de todo esto, ¿no? Del otro lado? ¿Quién es el que vendió? Se llama Víctor Luzardi, es dueño del grupo L y tiene familiares como titulares de diferentes empresas. ¿Qué hizo? Una maniobra que ya conocíamos del kirchnerismo, ¿no? Presentar diferentes empresas que en definitiva son de un mismo dueño. Ya. Recordarás a Lázaro Báez y todas sus empresas en las obras públicas. Bueno, en definitiva es lo mismo. Un viejo conocido también, este hombre, de diferentes gestiones. Ya hizo negocios turbios con el kirchnerismo, con Cristina y también con durante el gobierno de Macri. Es como que los gobiernos cambian, pero aquellos que hacen este tipo de operaciones continúan. La verdad que es sumamente preocupante. La última información, insisto, el presidente Fernández echó a 15 funcionarios del ministerio de Daniel Arroyo. Sergio Rodríguez de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se ha hecho cargo. Y está en línea, Carlos, Graciela Ocaña. Graciela Ocaña, que es seguramente una de las personas que con mayor capacidad, con mayor intensidad, se ha dedicado a combatir la corrupción en la Argentina y a luchar por la transparencia. Graciela Ocaña, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está, Alfredo? Bien, bueno, obviamente primero le quiero preguntar sobre este tema. Tenemos varios temas de corrupción para hablar, pero este tema que está conmoviendo a la opinión pública, le doy dos datos más, Graciela. Hoy, hablando con Diego Cabot, él me decía también, esto, hablando de que el presidente utilizó la palabra miserables para referirse a unos empresarios, me dijo Diego Cabot, esto es lo más miserable que puede hacer un funcionario público. Robar con el alimento para los pobres. Robar en un momento de tanta necesidad y de emergencia y robar amparándose en leyes de excepción donde bajan los niveles de controles. Me parece una verdadera definición. Nada más miserable puede hacer un funcionario público, primero. Y la otra, y le pido una reflexión sobre estas dos definiciones. Víctor Fera, que es un hombre que de larga trayectoria en el mundo del supermercadismo mayorista, que no es precisamente antiperonista, todo lo contrario, fue muy crítico de Macri y simpatiza con el gobierno de Alberto Fernández. Cuando le preguntaron, ¿y cómo se cometió este error? Víctor Fera dijo, ¿error? Acá no hay ningún error. Estas son las coimas históricas que se pagan aquí en la Argentina. De esas dos cosas, del tema de lo miserable que puede ser un funcionario y de la corrupción y no del error, le quería pedir una reflexión, Graciela. Bueno, a mí me parece que la urgencia y la emergencia falta. Y en este caso particular, en una licitación, una contratación totalmente amañada, donde se simula una competencia que no existe, porque son empresas de un mismo grupo empresario, como bien lo explicó Carlos, y creo que claramente muestra la voluntad de los funcionarios públicos de ser partícipes. Acá se debe aclarar y se debe separar a todos los funcionarios que han sido parte de este armado de contratación que realmente es vergonzoso, porque estamos hablando de alimentos para las personas que hoy más están sufriendo en el marco de esta emergencia, de esta pandemia que estamos sufriendo a nivel global y en la Argentina particularmente. Graciela, por la experiencia política que usted tiene, ¿usted cree que el presidente le debería pedir la renuncia también al ministro Daniel Arroyo? Digamos, conozco a Daniel Arroyo, me parece una persona que es transparente y por eso apuesto a todos los funcionarios más bajas, sino que estamos hablando de funcionarios de primera línea. Está bien, estamos recibiendo un poquito entrecortado.
Hubo otro caso de corrupción en el que usted participó como denunciante de esa situación que tiene que ver con también sobreprecios, también de un producto ultra necesario como es el alcohol en gel y de un organismo que usted conoce muy bien que es el PAMI. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le podría explicar a la gente qué hicieron con el alcohol en gel en el PAMI? Bueno, han comprado también en el marco de la emergencia alcohol en... Sí, tenemos un pedido de informe junto a otros diputados y bueno, esperamos que tener toda la documentación porque nosotros en el mercado ese alcohol en gel se puede conseguir entre 600... Bueno, vamos a volver dentro de un rato con Graciela Ocaña. Le pedimos disculpas a la diputada. Tenemos una dificultad en la comunicación. Obviamente, las comunicaciones a través de WhatsApp y a través de las redes sociales se está utilizando muchísimo y eso también debilita a veces las redes. Pero después vamos a volver con ella porque quiero que hable del caso Moyano. Ha hecho una denuncia muy fuerte pidiendo la intervención de la obra social de Moyano después que el presidente Alberto Fernández lo colocara en un altar y lo santificara, poco menos, a Hugo Moyano. Enseguidita vamos a hablar con ella, pero les recuerdo que tenemos ni más ni menos que a las dos máximas autoridades de los dos principales partidos de oposición. Está dentro de un rato, pero ya lo podemos ir preparando, la posibilidad de conversar con Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y además con Alfredo Cornejo, el exgobernador mendocino, presidente de la Unión Cívica Radical. Mientras vamos preparando esas dos comunicaciones con los cuales queremos charlar de todos estos temas, por supuesto, y de algunos más, le pregunto si le quedó alguno de los detalles para plantear de este tema específico del escándalo de los sobreprecios. Quería sumar lo del alcohol en gel. 137% es el sobreprecio que se habría pagado sobre el alcohol en gel en el PAMI, Alfredo. Sachet de alcohol en gel que se compraron otra vez de una manera discrecional a un proveedor sin licitación. Una sola oferta, claro. Una sola oferta. Esto es lo que produce justamente lo que decíamos, ¿no? El hecho de que ante la ley de emergencia no se hacen licitaciones, de repente un solo proveedor le da al Estado por más de 100%, 137% de sobreprecio en este alcohol en gel, que por supuesto todo el mundo busca, es difícil encontrar, pero de repente sos el Estado, comprás en gran cantidad, no puede ser que salga más del doble de lo que le sale a un proveedor cualquiera, porque hay un argumento que usan, Alfredo, que tiene que ver con, pero el Estado es mal pagador, paga a 100 días, paga 120 días, paga... Tampoco los supermercadistas pagan al día, ¿eh? He hablado con supermercadistas que dicen, nosotros tampoco. O sea que no es que te pagan ya. No, y además ahí, Carlos, hay 2 o 3 niveles de choreo, 2 o 3 niveles de estafa, de corrupción. Primero, el funcionario que cobra una coima por darle a este proveedor, en este caso Víctor Luzardi, que es el dueño del Grupo L. Sí. Segundo, ¿qué hace este grupo que no fabrica ni aceite ni azúcar? Sí. Es simplemente un intermediario, un distribuidor que le compra a otro que es que lo fabrica. Se queda con ese certificado de pago que le dan y como tarda mucho, va y lo vende en las cuevas financieras. Claro. Lo vende en las cuevas financieras, entonces ahí muerde este intermediario y muerde también una cueva financiera que se queda con una parte del león. Todo eso especulando con la necesidad que tiene la gente. La verdad que es tremendo. Sí. En este caso del alcohol en gel está la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, pero también hubo una investigación de Luis Gasulla, otro periodista que anda hurgando, buscando, investigando, controlando. Y ese es un tema que queríamos decir a modo de editorial. A modo de editorial. Fíjense que no hay ninguna posibilidad de que una emergencia de estas características evite los controles. Yo decía en la radio, la mascarilla, el barbijo, no se puede transformar en un bozal para los periodistas o para los políticos de la oposición. Más que nunca hay que controlar, nunca la pandemia, nunca la lucha contra el virus, hay que cercenar la democracia. Por eso creo que tiene que funcionar de una vez por todas el Congreso de la Nación, todos los organismos de control y de a poquito, los DNU hay que estudiarlos bien, los decretos de necesidad y urgencia, no se puede gobernar a decretazos. Por supuesto que hay cuestiones que la pandemia necesita de un decreto para llevarlo adelante, pero
tenemos que tener sumamente cuidado con respetar la Constitución, la división de los poderes, el funcionamiento del Congreso de la Nación, y los organismos de control tienen que estar al máximo controlando y no pueden caracterizar a los periodistas que investigan de gorilas, golpistas, antipatria. El periodista que investiga hace su tarea primero y segundo, le está haciendo un favor al gobierno, a Alberto Fernández, para que pueda descubrir estas barbaridades, como lo que ha ocurrido en el Ministerio de Desarrollo Social y en el PAMI con el alcohol en gel. Me dice que está Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, en línea. Patricia, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la valoración política que ustedes hacen del escándalo del ministerio de Daniel Arroyo? Y si cree que, además de estos 15 funcionarios que han sido echados por el presidente, también deberían pedirle la renuncia a Daniel Arroyo. Bueno, en primer lugar, decirle que esto es una aberración. Por eso es tan importante en momentos de excepción estar con un control muy efectivo de los actos de gobierno, de cada uno de los actos. Acá tenemos que tener un control diario de las compras que se realizan, porque la excepción siempre da lugar a la discrecionalidad. Yo creo algo fundamental de parte de la oposición, y es que nosotros desde la oposición no podemos poner en cuarentena nuestros principios. Nuestros principios, nuestro pensamiento tiene que estar, nuestra acción tiene que estar absolutamente liberada y no confundida con nuestro alineamiento respecto a la necesidad de cuidar la salud de los argentinos. Creo en este sentido que lo que ha pasado es una acción de corrupción absolutamente lamentable. Y digo acción de corrupción porque el funcionario que ha sido echado ha sido un funcionario que ha tenido antecedentes de hechos similares. Es una persona que conocía perfectamente a estos empresarios, que fue jefe de seguridad de Almirante Brown y que conocía el parque industrial en Bursaco, donde están estas tres empresas. Es decir, que esto no es un hecho casual, no es la empresa primera que cae y que en consecuencia en la emergencia los aprieta. Eso no es verdad. Este funcionario conocía perfectamente a esas empresas y las conocía porque él ya había trabajado en ese parque industrial y había trabajado en la municipalidad de Almirante Brown, echado por causas de coimas, es decir, que tenía antecedentes que significaban que no podía ser funcionario público. Discúlpeme, Patricia, discúlpeme, está aportando un dato que por lo menos yo desconocía y que es determinante, es clave. ¿Estas tres empresas tienen funcionamiento en el parque industrial del Almirante Brown, donde él fue jefe de seguridad? Exactamente, exactamente. Es decir, que acá hay una connivencia, un llamado. Usted sabe que cuando se hacen este tipo de compras directas o licitaciones de precios cerrados, se llaman a 2 o 3 empresas. Las empresas eran todos del mismo dueño y esta persona conocía estas empresas y tenía evidentemente la relación como para poder acomodar los precios a su conveniencia. Es decir, que acá hay que hacer una investigación. No solamente, me parece bien, por supuesto, que hayan echado a funcionarios, pero hay que hacer una investigación respecto a estas relaciones que llevan a estos hechos de corrupción. Creo que es terrible que en el medio de una situación de pandemia, de situaciones en las que se describen situaciones de desesperación de la gente, los impuestos de todos los ciudadanos que no tienen cómo pagar, porque acá hay 43 millones de argentinos sin ingresos, o por lo menos sacando algunos que los tienen, muchos millones de argentinos sin ingresos, y la plata de la gente se está yendo en corrupción. Esto es inadmisible. Esto es realmente absolutamente condenable y por eso vuelvo a repetir, en Juntos por el Cambio, en el PRO, nosotros no vamos a guardar nuestros principios por la pandemia. Vamos a acompañar al gobierno en la pandemia, pero vamos a ser muy duros en aquellos temas en los que el gobierno pasa los límites y utiliza la excepción
como una regla de corrupción. Patricia Burri, le pido que no se vaya, quiero seguir conversando con usted, pero usted habló de Juntos por el Cambio y tengo también enganchado en línea al exgobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, la otra fuerza mayoritaria de Juntos por el Cambio. Pero Patricia, para una respuesta corta, porque es la misma pregunta que le voy a hacer a Alfredo Cornejo, ¿usted cree que debe renunciar o le deben pedir la renuncia a Daniel Arroyo o no por ahora? Bueno, en principio me parece que están yendo por toda la línea que ha firmado este documento. Dejemos entre paréntesis al ministro a ver si realmente él tuvo algún tipo de participación. En principio yo creo que si la línea fue la que firmó esto y el ministro no tuvo una firma directa y fue comprado a otro nivel, el ministro quizás no se enteró. Me gustaría que podamos tener una información más cabal de eso y dejarlo de lado. Acá no es un problema solamente de pedir cabezas, sino, y creo que lo principal de todo, es haber nombrado funcionarios que sabían que habían cometido hechos de corrupción y los pusieron en las áreas más sensibles, las áreas de compra. Alfredo fue gobernador y lo conoce muy bien. Las áreas de compra son las áreas más sensibles que tiene que poner la gente de más confianza ética, no de más confianza personal, de más confianza ética. Sin duda. Ahora sí, Alfredo Cornejo es el presidente de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias, Cornejo, por atendernos. Bueno, la pregunta es la misma. Usted ha tenido que gobernar una provincia importante como Mendoza, no ha tenido ningún tipo de denuncia de casos de corrupción mientras gobernó. ¿Cómo juzga esta situación? ¿Qué posición toma la Unión Cívica Radical en particular y en general Juntos por el Cambio, Cornejo? Bueno, primero que es un hecho deleznable, ¿no? Es decir, celebro que se hayan separado a 15 funcionarios. Creo que ha estado bien el periodismo funcionando, ha dicho lo que tenía que decir. La oposición ha alertado sobre esto, cosas que la verdad que es bueno que estemos atentos, porque hay una enorme presión por la unanimidad, que la pandemia se la combate con la unanimidad de opiniones, y muy por el contrario, la pandemia y la salida de la pandemia, la salida de la cuarentena va a ser con crisis sociales que van a necesitar mucho más libertades y mucho más democracia. No. Lo cual es importante. Coincido con lo que dijo Patricia, y quienes hemos estado al frente de administraciones grandes, sabemos que los proveedores se cartelizan, toda esa argumentación, pero también sabemos que hay el poder suficiente como para comprar en forma directa, sabemos que hay excepciones como para comprar directamente en fábrica. Fera precisamente ha dicho que es una persona familiar con el gobierno, que se entiende bastante bien, que simpatiza con el gobierno, ha caracterizado este proceso. Debo decir que confío en Daniel Arroyo, al cual lo conozco hace muchos años. Hemos tenido trabajo académico, intelectual con él, y lo conozco, y creo que no tiene nada que ver, pero sí creo que deben prestar mucha atención, que este poder y este empoderamiento Alberto Fernández no sea mal usado. Lo hemos empoderado la sociedad argentina de buena fe, lo hemos empoderado la oposición de buena fe, lo ha superempoderado el sindicalismo argentino y la dirigencia empresaria. Que actúe de buena fe y que sus funcionarios cumplan al pie de la letra eso. Y creo que el liderazgo de Alberto debe salir, no debe salir herido de este proceso, y no debe volver a ocurrir cosas de este tipo. Lo de PAMI, que recién estaba señalándose, también es un dato importante, lo estamos investigando. Y así sucesivamente, ¿no?
Está muy bien. Les pido a ambos que tengan la amabilidad, ya han tenido la amabilidad de atendernos en sus casas en plena cuarentena. Si se pueden quedar 2 o 3 minutitos, tengo que ir a hacer una tanda porque es lo que corresponde en un canal privado y en un canal comercial como este, pero quiero seguir charlando con Patricia Bullrich, con Alfredo Cornejo y quiero que podamos recuperar a Graciela Ocaña para hacerle un par de preguntas más. Les pido esa paciencia, que voy a una tanda y después seguimos conversando. ¿Puede ser? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya venimos, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña, el escándalo de la corrupción en el gobierno de Alberto. Bueno, ya estamos en línea nuevamente, está Patricia Bullrich, la presidenta, la titular del PRO. Patricia, usted tiene una larga tradición en discutir fuertemente y en cuestionar a Hugo Moyano. Le quería preguntar qué sintió cuando el presidente lo puso como un dirigente ejemplar, le pidió a sus hijos que siguieran su camino y dijo que era un inmenso dirigente al que los empresarios le tenían miedo porque defendía a sus trabajadores. ¿Qué sintió usted y políticamente cómo lo interpretó? ¿Por qué dijo eso, Alberto? Bueno, a mí me parece que Alberto Fernández en este momento está construyendo de alguna manera un poder propio. Me parece que lo está haciendo con lo más tradicional o arcaico de lo que puede ser el peronismo. Y creo que ese es el lugar que le da a Moyano. Yo creo que independientemente de la necesidad que hoy tenemos de tener clínicas, que eso me parece bien, que después habrá que ver si la plata en ese sentido también está bien usada, porque esa clínica Antártida ha tenido muchísimos problemas, pero me parece que la ejemplaridad en la Argentina la dan sindicalistas que son abiertos, que tienen diálogo, que permiten oposición, que no extorsionan empresarios, que no extorsionan a la gente, que el que no está de acuerdo puede tener una lista contraria. Yo creo en otro modelo sindical, no quiero personalizar, no es un problema con Moyano, sino con un modelo sindical que en la Argentina hace muchísimos años que repite un poder muy corporativo, partidista, es decir, los sindicatos parecen ser solo de un partido político y le permiten gobernabilidad a un partido político. Muchos nos preguntamos qué hubiera pasado con Moyano en una circunstancia distinta a esta o con otro gobierno, no solamente pensando en el nuestro. Entonces, creo que la Argentina necesita una renovación y no es bueno que el peronismo vuelva a las mismas lógicas corporativas con las que siempre ha convivido de alguna manera, ¿no? Patricia Bullrich, muchísimas gracias por habernos atendido. La dejo descansar, ha sido muy amable. Gracias. Muy buenas noches. Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Usted está de acuerdo en que de alguna manera empiece a sesionar, empiece a funcionar el Congreso de la Nación? ¿Está de acuerdo, Cornejo, con que se busquen los mecanismos, no sé, la tecnología a través de las redes? Ahí el expresidente Duhalde ha propuesto que se haga en el propio Luna Park para mantener la distancia social. ¿Cuál es la opinión suya, Cornejo? Absolutamente a favor de que el Congreso funcione. Yo he puesto un ejemplo. Acá se ha dado un proceso de empoderamiento en base a que estamos en una guerra, como si estuviésemos en guerra. Estamos en guerra contra un virus, pero el Parlamento inglés en la Segunda Guerra Mundial estaban bombardeando Londres y estaba funcionando. Hoy no es una guerra convencional, pero hay muchísimos recursos tecnológicos como para que el Parlamento esté funcionando. La legislatura de Mendoza, por ejemplo, ya ha tenido 2 sesiones de diputados y 2 sesiones de senadores, y no han sido sesiones menores, han sido sesiones que han dictado leyes, una ley de emergencia sanitaria, una rebaja salarial. Bueno, han tomado decisiones importantes
2 sesiones de senadores y 2 sesiones de diputados, y probablemente mañana tengan otra sesión más en Mendoza, la tercera. Es decir, yo creo que deberíamos estar funcionando. No se ha funcionado porque no se ha querido abrir el Parlamento. Y eso es un grave error. Tampoco está funcionando a pleno la justicia, está de feria. Con lo cual a mí no me suena bien esto. Insisto, deberíamos enfrentar esta pandemia, deberíamos enfrentar y llevar a cabo esta cuarentena con las instituciones funcionando a pleno, con mayores libertades de circulación, de circulación de la información que la que estamos teniendo, y las instituciones deberían estar funcionando normalmente con las restricciones, cumpliendo las adecuado a las circunstancias. Claro, le pregunto cómo funcionaron los diputados y los senadores en Mendoza. ¿Lo hicieron en forma presencial, en forma remota? Es la primera pregunta. Y la segunda, usted dice no funciona la justicia, están en feria, pero ayer le fue otorgada la prisión domiciliaria a Amado Vudú, que no está en los grupos de riesgo, que está condenado y además en segunda instancia, que es un hombre de 57 años, que no se registra ningún caso, ni siquiera sospechoso, de coronavirus en las cárceles. Las dos preguntas: ¿cómo hizo para sesionar el Congreso mendocino y qué opina de lo de Vudú? Bueno, el Congreso, las autoridades, el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados sesionaron desde sus oficinas, pero el resto lo hizo desde sus casas particulares, online. Y obviamente hubo asistencia perfecta, se debatieron los temas, se sancionaron leyes y funcionó perfectamente. Hubo una buena conectividad. La verdad es que fueron sesiones casi normales, diría, como si fueran presenciales. Yo creo que el Congreso está preparado para eso. Sí, claro. Hoy hay herramientas para eso. Tuvimos hoy día una reunión con la ministra de Seguridad y estuvimos funcionando a través de esta misma computadora, de este mismo lugar. No veo por qué el Congreso no podría estar sancionando muchos de los proyectos que se han mandado como decretos de necesidad y urgencia, cuando podrían haber sido, con todo el apoyo que tiene de la oposición el presidente Alberto Fernández, se debería estar funcionando. Eso sí, deberían aguantarse algunas críticas acerca de todo este proceso, los errores que se han cometido o que considera la oposición que se han cometido, y debería estar la ciudadanía escuchando las dos campanas, el relato del gobierno y también los apoyos de la oposición, pero también las objeciones, como es a un sistema democrático abierto. Lo de Vudú es una vergüenza, realmente es una vergüenza. La justicia no está funcionando para, por ejemplo, en ejecuciones cambiarias, en cobros de cheques, en cosas que son imprescindibles, cuotas alimentarias, órdenes de cuotas alimentarias, etcétera. Está de feria. En Mendoza han estado liberando en estos, la Corte ha dado algunas órdenes y también ha empezado a funcionar la justicia remotamente. Yo creo que lo de Vudú no tiene ningún tipo de fundamentos, ninguno, absolutamente ningún fundamento. Se le han negado prisiones domiciliarias a otra gente de mayor edad, claro, y se le ha dado a Vudú, con lo cual la verdad es que genera inmensas sospechas. Yo creo que el clima de unanimidad les permite a algunos tomar decisiones como esta. Yo creo que ese clima de empoderamiento, de un empoderamiento mal usado, ha generado condiciones como para que cosas que no se atreverían hace un mes atrás, antes de la pandemia, claro, como la liberación o mandarlo a la casa con prisión domiciliaria a Vudú, ¿no? Diputado Alfredo Cornejo, presidente de la Unión Cívica Radical, ha sido muy amable. Muchísimas gracias.
No, por favor, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Ya hemos podido reconectarnos con la diputada Graciela Ocaña. Habíamos tenido unos pequeños problemas. Bueno, Graciela, disculpa que te sacamos del aire, pero no se escuchaba bien lo que planteabas. Estabas contando los datos respecto de lo que ha sido este sobreprecio del alcohol en gel en el PAMI. Resuminos un poquito entonces cómo es eso que ocurrió. Bueno, han hecho una contratación directa en el marco siempre de la emergencia por 3 meses, lo cual también nos llama mucho la atención, y han comprado alcohol en gel a precios muy superiores a los de mercado, incluso superiores a los valores de los propios precios cuidados o precios máximos del gobierno. Y nos parece que el PAMI tiene los mecanismos para comprar incluso a una oferta de mejor calidad que esta. Han aducido extraoficialmente, me han comentado algunos de los periodistas, que es un sachet especial. La verdad es que me parece que el costo que pagan incluso para alcohol en sachet es también superior. Nosotros estuvimos averiguando a última hora de la tarde y el alcohol en gel de ese tipo está entre 600 y 800 pesos y acá estamos hablando de que se pagaron 1.100 pesos, digamos, si lo llevas a 1 litro estarías en 1.300 pesos. Increíble. Diputada Graciela Ocaña, usted ha pedido la intervención, dígame si me equivoco o no, de la obra social de camioneros después de este empoderamiento que le hizo, de este endiosamiento que le hizo el presidente Fernández a Hugo Moyano. En realidad, Alfredo, yo ya lo he pedido a la justicia hace más de un año, básicamente porque el propio firmante de los balances de la obra social de Hugo Moyano, el contador que audita los balances, ha dicho que es una empresa que tiene imposibilidad y grave riesgo de continuar prestando los servicios. Ya. Eso, digamos, me llevó en ese momento a solicitarlo también a la Superintendencia de Servicios de Salud, y creo que la Superintendencia en ese momento lo que hizo fue pedirles un plan de readecuación para bajar el nivel de pérdida que la obra social tiene. Yo tengo todos los balances, esto es documentación oficial, y lo que sí me llama la atención es que, como en el caso que hablaba recién con el diputado Cornejo, creo que algunos entienden que la pandemia significa también la impunidad. Y en el caso de Vudú, en el caso de Moyano, esto no es así, digamos. Todos estamos muy preocupados, ocupados, todo el tiempo con estos temas de la pandemia, pero eso no nos hace ver que están pasando otras cosas. Y a mí me parece que Hugo Moyano no es el ejemplo ni de un dirigente sindical ni de un ciudadano que los argentinos queremos tener. Hugo Moyano es un dirigente que se ha enriquecido a partir de haber quebrado su propia obra social, porque mientras lo que te estoy contando, su obra social ha dado pérdidas en forma consecutiva en los últimos 7 años, los balances de las empresas de su esposa, que tiene un solo cliente y que es la obra social, el sindicato y la mutual de camioneros, y le ha agregado los últimos años Independiente, ha ganado enorme cantidad de dinero. En el caso del Sanatorio Antártida, nosotros lo que denunciamos fue una maniobra incluso de venta de la obra social, de traspaso, digamos, de manos de la obra social a la mutual y al sindicato a valores que son estrafalarios y que podría llevar, digamos, para financiar la obra social. Claro. Ahora han generado un mecanismo de préstamos desde el sindicato a la obra social, pero todo eso lo que no puede tapar es algo que es evidente, que la obra social de camioneros está gastando más de lo que recibe, a pesar de que, sobre todo en el gobierno de Cambiemos, y ahora también ha recibido 240 millones de pesos entre las dos obras sociales que maneja Moyano,
digamos, es deficitaria. Y esto es una realidad. Si vos sacás el promedio de lo que otras obras sociales están invirtiendo en salud, es decir, lo que gasta por cada uno de los beneficiarios, Moyano gasta un 46% más de lo que gasta el resto del promedio de las obras sociales en la Argentina. Y esto no es un tema contra una persona, porque yo no estoy en contra de una persona, estoy en contra de un modelo que creo que tiene que terminar en la Argentina, que es el modelo de la corrupción. Ojalá, digamos, que estas camas puedan ser utilizadas por la provincia y que el dinero que ha puesto el Estado Nacional y que seguramente va a poner la provincia de Buenos Aires signifique y pueda dar salud a camioneros y a vecinos de la provincia de Buenos Aires. Diputada Graciela Ocaña, muy buenas noches y muchísimas gracias. No, muchas gracias, Alfredo. Hasta luego. Hacemos una pequeñísima pausa. Pasó por aquí Guillermo Lobo, uno de los periodistas que mejor conoce el tema de la pandemia, el coronavirus. Estuvo con nosotros dialogando Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo, Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Tuvimos la posibilidad de hacer, junto con el doctor Carlos Clá, un informe bien detallado de cómo ha sido este verdadero escándalo de los sobreprecios de los alimentos en el ministerio de Daniel Arroyo. Todavía queda algo más, no se vaya, ya venimos. Ya son 1.715 los contagiados del coronavirus en la Argentina. La cifra de muertos asciende a 60. Hoy el presidente Alberto Fernández, en conferencia con los gobernadores, le anticipó que la cuarentena sigue después del 13 de abril. Van a tratar de flexibilizarla, pero lo menos posible para que empiece a moverse la economía, pero para evitar cualquier tipo de crecimiento de esta curva que hasta ahora parece tranquila. Ya le doy más detalles, enseguidita nomás.